Sabéis ya que algunos días toca, y hoy va a ser uno de ellos, salir del barro diario de la actualidad y hacer un campanazo como los que a mí me gustan, en el fondo. Un campanazo que se eleve sobre la basura cotidiana de las declaraciones, de las pequeñas luchas políticas y politiqueras y el politiqueo de estos representantes públicos que sufrimos cada vez de menor nivel y en algunos casos incluso de baja estofa. Hoy nos hemos puesto un poco retrospectivos en la retaguardia y os vamos a ofrecer dos entrevistas que espero que sean de vuestro agrado. La primera de ellas con un buen amigo de esta casa que conocéis bien, Jaime Rocha, capitán de navío. Siempre tiene muy a gala recordar que su auténtica vocación, por supuesto, es la de militar, servidor de España, pero desde la Armada, porque en el fondo él lo que ha sido y por lo que le gustaría ser recordado es por lo que más le ha apasionado, que es ser marino. 30 y tantos años al servicio de España, 30 y tantos años en el corazón de los servicios de inteligencia, antes llamados CSIC, ahora llamado CNI, bueno, desde el antiguo SECET, del almirante Luis Carrero Blanco, asesinado por ETA. Rocha es uno de esos tipos, afortunadamente todavía con vida y le quedan muchos años, que ha visto todo y de todos. Y la pena, lógicamente, porque si no hubiera sido un mal servidor de España, es que se va a llevar muchos secretos a la tumba. Parte de ellos los cuenta en un libro que se llama Alta Traición, que os vamos a presentar a continuación, donde narra pues, distintos episodios de la vida y de la época convulsa de los años 80 y de los años 90, que en aquella época, yo era muy joven, poco más que un crío, nos parecía un horror y que ahora añoramos, aunque solo fuera por la calidad de algunos de los que nos robaban. Fijaos lo que os acabo de decir, a los que hoy recordamos como hombres de Estado, ese político al que me refiero siempre, San, y algunos otros. Ojalá volviera algún socialista equiparable a aquellos, o algún político de la derecha equiparable a aquellos. Robaban igual que ahora, incluso más que ahora, pero no lo sé, a lo mejor es que nos estamos haciendo mayores, tenían otra pátina, tenían otra visión y desde luego un nivel extraordinariamente superior, infinitamente superior al de las figuras que nos gobiernan. La segunda entrevista que os voy a ofrecer es con alguien que sigue en activo en la vida pública, aunque alejado de la política, lo conocéis bien, es Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior que lo fue, y en mi opinión, y en la de muchos millones de españoles, el mejor ministro de Interior que ha tenido la democracia en España, al que tocó vivir años durísimos en la lucha contra ETA, después de haber enterrado a la práctica totalidad de sus compañeros de aquella UCD del País Vasco de finales de los 70, que desapareció, y no en términos políticos, desapareció porque los mataron a todos, casi a todos, los mataron los etarras, cuyos herederos políticos son los que hoy están asociados en el Parlamento español, en la carrera de San Jerónimo, nada más y nada menos que con el presidente del gobierno de España. A eso es a lo que hemos llegado. Hoy Jaime Mayor Oreja se dedica desde su fundación a seguir trabajando por España, a seguir haciendo patriotismo, pero patriotismo con mayúsculas, y a seguir defendiendo una idea de España, por supuesto, y unos principios y unos valores que estamos a 5 minutos de perder y que conviene que gentes como él nos recuerden. Estuvo el pasado día 21, fue uno de los promotores y de los organizadores de esa gran manifestación en defensa de España, en defensa de la Constitución y en contra de Pedro Sánchez y de los enemigos de España, y hoy nos va a recordar qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no conviene que olvidemos como españoles al servicio de nuestra patria y de nuestra nación si no queremos definitivamente perdernos del todo. Arrancamos ya esta retaguardia del miércoles 1 de febrero, primer día de febrero de este 2023. Ya invocamos el segundo mes, el tiempo se nos escapa como el agua entre los dedos y lo hacemos con el placer de saludar a un gran amigo de Periodista Digital, de esta casa, de la retaguardia, de la segunda dosis, y a uno de los mejores políticos, sin ninguna duda, de la reciente historia de España. Don Jaime Mayor Oreja, muy buenos días. Buenos días. Don Jaime, he leído y he escuchado con atención sus apariciones y sus declaraciones públicas en los últimos días, tras el gran éxito que supuso esa convocatoria de una miríada de asociaciones y de organizaciones de la sociedad civil el pasado 21 de enero en Cibeles, por España, por la Constitución, en defensa de España, de la Constitución, y contra Pedro Sánchez. Y ahora la pregunta es inevitable, ¿y ahora qué? Bueno, pues yo creo que ese fue el objetivo de un acto que celebramos desde esta alternativa que hemos
emplazado a los españoles que hemos lanzado hace unos meses NEOS. ¿Y ahora qué? Es decir, ¿cómo se ayuda a que haya una alternativa político y cultural? ¿Estamos entendiendo, me pregunto, la gravedad del reto que tenemos delante de nosotros? Estamos entendiendo, por ejemplo, que hace una semana, cuando hemos conocido un calendario del Tribunal Constitucional, están dando un paso adelante en lo que es la formalización de un régimen. Es decir, ya no solo va a haber leyes, van a ser leyes refrendadas por sentencias. Es decir, vamos a estar fuera de la ley muchas personas pues que no tenemos la misma concepción en los temas del aborto, de la eutanasia, de la diversidad familiar, etcétera, etcétera. Es decir, se está dando un paso adelante en lo que significa la construcción de una nueva sociedad desde una tarea de ingeniería social. Nos estamos dando cuenta que esto es mucho más grave que contar que haya 210 o 200 personas que salen de prisión de una manera absolutamente injusta. Pero no nos podemos quedar en la anécdota. Tenemos que entender el proyecto global como se está produciendo en estos momentos en España en la sustitución, destrucción y reemplazo de un orden social por otro. Jaime, le he leído una frase también tremenda. La mentira se ha hecho proyecto en España. Es que esto es otro tránsito. Lo que pasa es que el primer tránsito, el bueno, el que estaba en la buena dirección, con todas las limitaciones, como son todas las tareas humanas, fue de la ley a la ley. Bueno, esta perversa segunda transición, esta perversa transición, consiste en que se va de la mentira a la mentira. Es decir, España ha estado determinada por la violencia terrorista durante décadas. Muchas veces no nos hemos dado cuenta que no hemos vivido amenazados por la violencia terrorista, hemos vivido determinados por ella. Es decir, se han hecho cosas que no se hubiesen hecho si no hubiese habido violencia terrorista. Bueno, pues ahora bien, ese crimen determinante en la historia reciente de España es sustituida por la mentira, también determinante en esta etapa de España. Por eso la mentira se ha hecho proyecto. Por eso es como el juego de la oca, se necesita ir de la mentira a la mentira, porque una mentira, cualquier mentira, exige a otra mentira. La mentira no es circunstancial, es imposible decir la verdad. Sobre todo, Jaime, porque, como usted señala también, los españoles no han votado por lo que está ocurriendo. La mayoría de los españoles, cuya legitimidad se sigue arrogando el gobierno que de momento lo es de España, los españoles no han votado por la erosión de sus instituciones y por la destrucción del Estado de Derecho y por la destrucción de España, en último término, que ya ha comenzado. Los españoles no votamos o no votaron siquiera los que habían votado a Sánchez para que ETA cogobernase España, o para que Esquerra Republicana de Cataluña cogobernase España. Por eso tuvo que llegar este gobierno a través de una moción de censura, y una moción de censura escandalosamente adulterada con una resolución judicial. Y es evidente que luego la propia justicia confirmó la sinrazón de aquella moción de censura. Pero eso llegó, y es evidente que lo hizo a través de la legalidad de una moción de censura, pero siempre desde la falta de legitimidad, porque los españoles no votaron un Frente Popular, no votaron para que ETA y Esquerra Republicana de Cataluña cogobernase España en la sombra. ¿Cómo se puede encadenar, Jaime, a partir de ahora la pluralidad innegable que existe dentro de las distintas sensibilidades o parámetros ideológicos de todas las personas que sí estamos de acuerdo en lo fundamental, que es expulsar democráticamente a Pedro Sánchez? Lo digo porque en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses, a algunos nos duele la boca de pedir a unos y a otros que se dejen a un lado esas pequeñas querellas diarias que pueden separar a los liberales de los conservadores, a una derecha de otra derecha, de si sois más, tal. Básicamente porque esto, volvemos a reiterar, que no es un proyecto ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centro, ni de progresistas, ni de centro templado, ni de liberal. No, esto es un proyecto patriótico y un proyecto que defiende una idea de España y unos valores para expulsar a Pedro Sánchez.
Sánchez, porque observo un pesimismo creciente también entre los que sí estamos de acuerdo en eso, entre gentes que dicen que, cuidado, que 11 meses pasan enseguida y Pedro Sánchez podría volver a repetir, lo cual sería terrible para España. Bueno, la alternativa en la que los que no estamos en la política lo único que podemos es demandarla y facilitar todos los diálogos posibles para que se lleve a la práctica, tiene que, yo creo que es plural. Si creemos que una pieza va a representar a todo, creo que nos equivocamos. Yo creo que la sociedad es tan compleja ya que la alternativa tiene que ser plural, ¿no? Y ese concepto es muy importante entenderlo y comprenderlo, ¿no? Entonces, lo que sí es evidente es que lo que es seguro que van a hacer los que hoy están en el gobierno es lo indecible para no perder el poder. Solo tienen un límite en su acción, no perder el poder. No puede perder el poder ETA, no puede perder el poder Esquerra Republicana de Cataluña, no puede perder el poder Sánchez. Hasta hará lo que no está en los escritos para no perderlo, los demás tenemos que entenderlo. Incluso pueden adelantar las elecciones si lo creen conveniente. Antes de unas locales puede haber unas generales, pues pueden hacerlo. Pueden tomar medidas para que no gane la alternativa, ilegalizando lo que tengan que ilegalizar. Lo pueden hacer, no sé si lo van a hacer. Lo que sí creo es que no van a haber límites en su estrategia y en su posición. Lo único que está fuera de su alcance, fuera de sus límites, es perder el poder. No puede perder el poder. Y los demás, hombre, tenemos que ayudar por ello a que esa alternativa sea una realidad. Está claro. Y dentro de esas alternativas posibles que podrían llegar a barajar, pues podría estar la ilegalización de partidos políticos como Vox, lo han dicho en muchas ocasiones, podría estar incluso una modificación, aquí llevamos meses alertando acerca de ello, de la propia LOREG, de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Harán cualquier cosa, Jaime, con tal de no abandonar el poder. Y hay muchas buenas gentes que están en contra de este gobierno, en contra de Pedro Sánchez, pero que no terminan de ver el peligro y que nos llaman, bueno, lo más suave que nos llaman es exagerados, conspiranoicos. No, esto es una amenaza real. Bueno, yo creo que si algunos entendemos la historia de España, sabemos que los frentes siempre fueron malos presagios para España. Cuando realmente hay un cansancio y en un momento determinado te cansas de que exista una oposición o de que tienes tan mal concepto de los que están en la oposición, que casi es un objetivo el que ellos nunca ganen, pues ellos no tendrán límites. Es evidente que es una situación tan temible como que ETA y Esquerra Republicana de Cataluña cogobiernen la sombra de España. Eso es así. Si eso es así, no cabe hacer un planteamiento distinto de preocupación del que hacemos algunos, del que hacen ustedes o del que hacemos desde NEOS también lo hacemos, y otros muchos españoles, que si no nos damos cuenta de este proceso de decadencia en la que está viviendo la democracia española. Y sobre todo, Jaime, y con esto concluimos, conviene no quedarse tumbados, como decían ustedes el otro día en un acto de NEOS, no sé si la frase es tuya o de Girauta, o de Isabel San Sebastián, ya no lo recuerdo, conviene no quedarse tumbados. A pesar del éxito del pasado 21 de enero, hay que seguir trabajando con el pico y con la pala, valga la expresión, todos los días, porque esto es una lucha que no puede tener tregua, porque si no, el precio es España, el precio es la Constitución, el precio es el Estado de Derecho, el precio son nuestros valores y nuestras libertades, Jaime. Pues sin duda, yo mejor no lo puedo decir. Es evidente que tenemos la obligación de diagnosticar. Los médicos nunca deben pronosticar, no deben, porque primero tienen que diagnosticar la enfermedad. Nosotros creo que en lo que estamos hablando hoy, creo que tenemos claro el diagnóstico. Nuestra obligación es el diagnóstico. El pronóstico ya no depende de nosotros. Pero en el diagnóstico hay que decir la verdad de lo que pasa, y lo que está diciendo usted tiene toda la razón. Es un riesgo de balcanización de España. Es un riesgo de que la autodeterminación es un planteamiento que va a estar encima de la mesa en poco tiempo. Eso de lo que se reía en el debate que tuvo lugar en el Senado hace muy pocas horas, en las que venía a reírse: ¿usted cree que esto de una república con tintes totalitarios
puede ser posible, por cierto. Ese es el objetivo del Frente. Ese es el objetivo que impulsó a hacer un proyecto de estas características. Pero este proyecto se ha hecho poder. Y cuando se ha hecho poder, harán lo indecible para que no se pierda por su parte. Y sobre todo, y nos quedamos con esa idea de Jaime Mayor Oreja, porque es evidente que ETA y los golpistas, los separatistas catalanes, ya gobiernan en la sombra y harán cualquier cosa, y están a 0,5 minutos de conseguirlo, por gobernar no en la sombra, sino por gobernar ya completamente a plena luz del día. Y este Partido Socialista de Pedro Sánchez, sin ninguna duda, se lo facilitará gustoso y encantado. Jaime Mayor Oreja, muchísimas gracias. Como siempre, un placer tenerle en Periodista Digital. Cuídese y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Tenemos el placer de saludar hoy en los estudios de Periodista Digital a un gran amigo de la retaguardia, de la segunda dosis, de Alfonso Rojo, de un servidor de ustedes, a Jaime Rocha. Ya le conocéis, ya le conocen bien, capitán de navío, y durante 3 décadas y media, casi 4 décadas, sirviendo a España desde los servicios de inteligencia, el antiguo CSIC, y hoy Centro Nacional de Inteligencia. Jaime Rocha, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes o buenas noches, como decimos siempre en YouTube. Según cuando salga. Efectivamente, según cuando nuestros espectadores quieran recuperar este enlace. Bueno, ya has dado la imprenta, habíamos hablado de ello en nuestra última conversación. Tu último libro, Alta Traición, de Jaime Rocha. El tercero de su trilogía, un libro en el que cierra pues una concatenación de historias absolutamente maravillosas, bien contadas, con un ritmo muy vivo. De verdad, esto sí que se lee en 2 tardes, pero se lee, se mastica, se disfruta. Para los que tenemos los datos por castigo, es una auténtica delicia, porque te retrotrae aquella España, Jaime, de hace 30 años. ¿Qué cuentas en este libro? Pues mira, este libro se lo debía a la familia del difunto general Manglano. Su foto está en la portada. Sí, así es. Y esto, yo viví muy directamente el primer intento de echarlo del servicio. Fue en los años 80. Yo estuve 3 años en su gabinete y cuando salgo de su gabinete me voy a mandar las unidades de adquisición de información en el Magreb, toda la zona desde Mauritania hasta Libia. En esa época es cuando se produce el bombardeo de Libia y es mi primera novela. Pero cuando yo llego a esa unidad empiezo a ver cosas raras. Empiezo a ver una información obtenida por nosotros que no llegaba a su destino. Empiezo a ver algunas reuniones a mis espaldas de gente mía. Empiezo a ver que había un cierto movimiento y pues empiezo a investigar, y cuando se dan cuenta que estoy en la línea, que estoy acercándome a lo que allí se estaba tramando, pues empiezan primero con ofrecerme un alto puesto cuando se cambiara el director, la persona que quería ser director del CSIC. Que era un empresario millonario, sí. No vamos a desvelar el nombre, sí. Porque él no lo hace en la novela, habla de él con nombre supuesto, pero era una persona... Ha fallecido ya también. Ha fallecido también, efectivamente, hace algunos años. Era una persona extraordinariamente conocido en aquella España tan convulsa y tan curiosa de los 80. Él había tenido relación con el servicio en épocas anteriores y tal, y en ese momento también pues era un colaborador, pero él... Su afán era ser director del CSIC, además contaba con apoyos políticos y contaba al más alto nivel. Incluso tenía relación con servicios extranjeros, total, que aquello pues pintaba muy mal, ¿no? Entonces yo eso se lo comuniqué al director, le dije, yo lo que le pido es que no lo diga a nadie, que eso lo quiero llevar yo solo, porque no sé de quién estoy rodeado, francamente no me podía fiar mucho de nadie. Y efectivamente empecé cuando ya se dieron cuenta que estaba haciendo esa investigación, pues empezaron primero intentando darme un puesto importante y tal, cuando se produjera el cambio. Se organizó una campaña de prensa brutal diciendo que el servicio no funcionaba, que aquello era un desastre, que nos lo llevamos muy mal con la Guardia Civil y con la policía, que nuestros agentes en el extranjero tenían muchas dificultades en las embajadas y tal. Bueno, viendo aquello como que sí, aquello era tremendo y tal, ¿no? Y cuando yo no accedí a
a ese puesto, supuesto puesto que me iban a dar y tal. Entonces empezaron con el intento de soborno. Te intentan comprar, por lo menos lo cuentas, por lo menos que yo recuerde, en una ocasión te ponen, con una excusa que tenía que ver con tu historia personal en aquel momento, te ponen un cheque con mucho dinero de la época encima de la mesa de un restaurante. 7 millones de pesetas. 7 millones de pesetas de la época, que era una pasta. Mucho dinero. Mucho dinero. Y además, la persona que me lo ofrece me dice, dame el número de cuenta y mañana tienes el dinero. Mañana tienes el dinero. Y olvídate. Está. Y bueno, me levanté, le di 2 besos, le dije, amigos como tú, hay pocos, esto de verdad que me emociona y tal, pero claro, salí de aquella comida directamente a ver al director y a decirle, esto acaba de pasar. Y no solamente intentaron comprarte, intentaron asesinarte. También hubo de todo, hubo amenazas, hubo tal, todo. Pero bueno, aquello lo desmontamos y bueno, y después de aquello yo ya, bueno, la única lástima es que como consecuencia de aquello, la unidad que yo mandaba se deshizo. Así es, eso es un perjuicio grande para el servicio, ¿no? Porque esa unidad que estaba funcionando muy bien, teníamos muchos colaboradores en todos esos países y tal, pues aquello se deshizo y bueno, pues eso fue lo único. Entonces a mí me mandaron a otro sitio que se llamaba, bueno, es donde se formaban las empresas pantalla, y se llamaba infraestructuras operativas. Y ahí montamos una empresa en el País Vasco, en los Zulos, en el Pirineo Navarro. Y ahí empezaste, aunque ya tenías experiencia, Jaime, perdona, ahí empezaste otra vez a meterte, vamos, hasta el barro, por decirlo de alguna manera, hasta arriba del todo, en la lucha antiterrorista, porque ETA en aquel momento asesinaba mucho, era el mayor elemento probablemente desestabilizador desde dentro del Estado. Eso fue en los años 60, los años de plomo y, bueno, 100 asesinatos al año, una cosa así, o más, ¿no? Y bueno, pues entonces ahí había digamos, un punto vulnerable y es que nosotros no controlábamos cuando los etarras pasaban a Francia, tampoco había una relación de extradiciones con Francia y tal, ¿no? Pero la cosa estaba muy difícil. Entonces pues los responsables de la lucha contra el terrorista pensaron en montar una empresa en la zona donde pudiéramos controlar el paso de los etarras por las fronteras, las mugas que llamaban. Las mugas, exactamente, por las mugas y tal. Eso fue mi segundo destino y de ahí ya salí para Checoslovaquia. Ya fue la segunda novela del Muro. Checoslovaquia, que es un sitio donde creo recordar que estuviste 5 años y tuviste también experiencias muy intensas. Viviste la caída del muro, por casualidad, pero te tocó. Compartí con algún amigo común. Con un buen amigo común compartiste alguna que otra experiencia al límite, porque en aquellos años se vivía al límite, Jaime. Siempre te digo lo mismo en todas las entrevistas. Tú has llevado una vida de películas, solo que en este caso no es una película, ha sido real. La realidad. Estamos ahora precisamente con temas de película, con la primera novela. ¿Cómo vas con eso? Pues mira, se pueda contar. Lo lleva la editorial, ¿no? Es quien negocia. Yo en mi contrato comparto al 50% los derechos audiovisuales, entonces es la editorial la que lo lleva. Hay varios productores, un director muy conocido, Sergio Dou, que ha hecho La piel del tambor, ha venido a mi casa a Cádiz a charlar conmigo con muchísimo interés, se llevó mis libros y tal, y luego pues productores como el de la Isla Mínima también, con el que estuve en Sevilla charlando. Excelente película. Hay muchísimo interés. Están trabajando en el guión también, en el storyboard, se está haciendo muchas cosas de esas. Lo que pasa es que precisamente Sergio en mi casa me dijo, mira, hemos tardado 5 años con La piel de tambor. Y yo le dije, mira, Sergio, yo tengo 80 años, a mí me gustaría verlo esto. Digo, que lo vean mis hijos me parece muy bien, pero a mí me gustaría verlo y tal. Y tú, al cabo de unas semanas me dice mi editor, dice, estamos trabajando muy duro, a ver si en 2 años sacamos la película. Y tal. Te digo una cosa, yo que algo sé de esto que tiene aquí Jaime Rocha, el tercer libro de su trilogía, Alta Traición, en los 2 anteriores, esto tiene 1000 escenarios, 1000 situaciones, 1000 personajes. Esto es muy fastidiado de adaptar, ¿eh? Ya. Y costoso. Con el primero hemos hablado ya con la embajada de Libia para ir a filmar allí y tal, y no ha habido ninguna pega. Pero bueno, son pasos que se están dando previos, porque hay muchísimo trabajo. Burocracia. Mucha burocracia, claro, es que no es lo mismo una cosa que estás viendo escrita, que tú te la imaginas, a plasmarlo en imágenes, ¿no? Tiene un trámite
importante ahí, ¿no? Y bueno, pues también en eso estamos. O sea, yo sé que no es fácil. Libia, hablas del País Vasco, hablas de Checoslovaquia. Sí, claro. En todas las novelas hay distintos, porque fíjate tú que en la del Muro también hablo de cuando interceptamos el cargamento de armas para la ETA, también al puerto de Málaga, el contenedor, aquel tal. O sea que en todos aparecen porque efectivamente mi vida era así. O sea, yo estaba en Checoslovaquia y de repente, pues pum, me entero que van a mandar un contenedor. Eso es lo que más llama la atención. Ustedes seguro que han visto, bueno, no sé si son más o menos aficionados al género, muchas películas de James Bond, de 007, me da igual, de Roger Moore, que de Pierce Brosnan, o de Daniel Craig, ¿no? Y entonces a la gente nos llama la atención, al espectador que se sienta y tal, no sé qué, o que no ha vivido nunca, bueno, pues, o no ha tenido contacto con personas relacionadas con ese mundo, y dices, coño, en una escena resulta que está en Estambul, y en la siguiente escena aparece en el desierto del Sáhara, ¿no? Y tal. Esto es real, ¿eh? Es decir, a Jaime Rocha le llamaban, con lo cual un saludo a tu señora esposa y a tu familia, porque han tenido que sufrir durante décadas la vida de un hombre que hoy estaba en Praga, mañana le llamaban y tenía que estar en horas 24 en Helsinki, por ejemplo, ¿no? Y ahí tenías que buscarte la vida. Hay que moverse con mucha rapidez, y en la novela cuento también las dificultades que te encontrabas muchas veces, que no había el vuelo que necesitabas, que tenías que marcharte a no sé dónde para coger otro. Sí, en ese aspecto, bueno, y siempre ella y mis hijos, que los hijos eran todavía pequeños, han sufrido, pues eso, que yo me marchaba sin que ella supiera ni dónde iba. Tampoco podías contar toda la verdad, con lo cual... Pero bueno, ella sabía dónde yo trabajaba, eso sí, porque a mí cuando me llaman para entrar en el servicio, me dicen que no se lo diga a nadie, no se lo digo a mis jefes del arma aérea de la Armada, donde yo estaba destinado entonces, y con lo cual ellos luego, cuando sale el nombramiento, se enfadan muchísimo, consiguen anularlo, llaman a Madrid y lo anulan, pero luego pues tiene más fuerza el CSIC y me llevan. Pero pero mi mujer sabía que yo estaba allí, porque cuando me proponen entrar, a la única persona que se lo digo es a ella, ¿no? Y ella me dice que haga lo que yo piense que está mejor, como siempre ha hecho toda la vida, y bueno, pero es la única que lo sabía, o sea que ella sabía dónde yo estaba trabajando, pero no sabía el detalle de mis viajes ni nada de eso. Detalles concretos, ustedes piensen, la vida corriente de un español de infantería, de un ciudadano de infantería. Oye, cariño, que voy a llegar tarde 1 hora y media porque tengo una cena aquí con unos alemanes que han venido y tenemos que firmar un contrato. Bueno, el caso de Jaime Rocha era eso multiplicado por 500, ¿no? Resulta que le dices a tu señora en algún momento lo que sea, y estás volando a lo mejor a Helsinki, o estás volando a Sydney, ¿no? Y luego otra cosa que en fin, en la humilde experiencia que tenemos de personas que han tenido relación con el mundo de los servicios de inteligencia, claro, dices, ¿cuántas veces me has mentido? Creo que lo dices tú. Sí, dices, solamente las necesarias para preservar tu seguridad. Sí, es cierto. Es cierto. Y además, hombre, una de las cosas que caracteriza a un servicio de inteligencia es la mentira, precisamente. Nosotros vamos mintiendo por el mundo. Primero decimos quién somos, qué no somos. O sea, empiezas porque ya el nombre tuyo ya no es el real, ni la profesión, ni nada, ninguno de los datos tuyos personales con el que viajas se parece para nada al real, ¿no? Eso ya para empezar. Pero luego, donde quiera que vayas, tú no te presentas como agente de inteligencia. Lógicamente, te presentas una vez de ser banquero, otra vez de ser ingeniero de una empresa, otra vez de ser turista. Ese Jaime Rocha que llega siempre al servicio, da igual, ¿no? De reprografía o de en fin, de pasaportes, de identificación del servicio, y le dice, que seguramente es conocido de toda la vida, un policía de toda la vida, le dice, bueno, y ahora, ¿y cómo te vas a llamar esta vez? ¿Y qué profesión te ponemos? Pues mira, voy a poner Javier López y voy a ser ingeniero de minas. Así era. Esto tiene, desde fuera tiene su punto lúdico, pero luego, oye, te lo he preguntado ya más de una vez, tú has pasado miedo en alguna ocasión. Cuentas aquí, por ejemplo, una persecución que tuvisteis en Rabat, que salisteis al límite. Salimos en un avión de Tánger. Prácticamente os colgasteis de las alas antes de que os echaran el guante. Con muchísima suerte, porque teníamos a la policía detrás y llevamos hacia Tánger a coger un transbordador. Habíamos entrado por Tetuán y que llevamos un coche de alquiler, y lo normal hubiera sido que hubiéramos salido por Tetuán, hubiéramos devuelto el coche y normal por la frontera, listo, ¿no? Pero cuando nos avisan de la embajada que tenemos a la policía detrás, le digo a mi compañero, siempre íbamos dos, ¿no? Y le digo, mira, vamos a irnos a Tánger, a ver si que está más cerca, a ver si hay un transbordador para Tarifa, para Algeciras y tal, y nos quitamos de en medio y tal igual. Pero llegando a Tánger, la policía detrás. Entonces, había una rotonda
que entraba en el aeropuerto. Y le digo a mi compañero, digo, mira, vamos a hacer la rotonda. Si nos sigue a nosotros, la hará. Y si no nos ha visto, pues seguirá. Bueno, la suerte fue que nosotros hicimos la rotonda y la policía siguió. Entonces le dije, como ya no salimos de aquí, vamos al aeropuerto. Y llegamos al aeropuerto y a la media hora salía un avión para Barcelona. Y digo, esta es la nuestra. Cogimos el avión a Barcelona y nos fuimos de Oye, enséñame un momento, Jaime, y ahora te explico. ¿Sí? Enséñame esa pulsera que llevas. Enséñala a la cámara, sí. ¿Vale, esta de aquí? Sube un poquito, ahí estamos. Sí. Bien, perfecto. A ver, ¿Qué significa exactamente esa pulsera, Jaime? Esta de la flotilla de aeronaves, sí. Pues mi último destino en la Armada. Que es un homenaje a tus compañeros. Claro, yo no he renunciado nunca a mi carrera. Me gustaba muchísimo, he navegado muchísimo, el Pacífico, Atlántico Norte, el Mediterráneo, con los americanos, he estado en Estados Unidos un montón de veces. También dejaba a mi mujer sola cuando estaba en la Armada, yo vivía por ahí, ¿no? Y ella, pues, criando 5 hijos que tenemos y además muy seguiditos, total que... Pero sí, es verdad que me apasionaba aquello y bueno, pues me propusieron entrar en el Arma Aérea y tal, y bueno, pues tuve lo que pasa es que estuve muy poco tiempo porque enseguida vinieron del CSI a buscarme y tal. Pero bueno, yo me siento, sigo siendo marino, eso no se pierde, eso se espera toda la vida, y me siento muy identificado con mis compañeros, a los que quiero muchísimo, y además ellos también a mí me lo demuestran cada vez que tenemos ocasión. Así es. Oye, Jaime, nunca me ha gustado ni he querido, por supuesto, el hacerte entrar en política, pero te lo pregunto de la siguiente forma. Tú has estado casi 40 años al servicio de España, al servicio, nunca mejor dicho, lo del servicio, bueno, pues trabajando, ya os estamos explicando en qué, ¿no? Y, por tanto, has tenido una atalaya, has tenido silla de pista para ver la historia reciente de España. ¿Cómo encuentras a la España de hoy, en términos generales o hasta donde quieras llegar, comparada con la que tú conociste y viviste de hace 30 años, que además tú has estado en la sala de máquinas y has tenido acceso a información muy importante que te llevarás contigo cuando fallezcas? Pues sí, evidentemente. Y bueno, fueron años muy difíciles. Ten en cuenta que estamos hablando del inicio de la transición, ¿no? O sea, yo entro en el servicio justo en el 79. Empieza la transición en el 70, bueno, la Constitución del 78. Entonces, había que amoldarse a la nueva situación, éramos un país democrático, estilo occidental, había otras normas, había otros si quieres, no digo intereses políticos, pero sí que, claro, había la competencia política, ¿no? Entre partidos y tal, que hasta ahora era desconocida en España. Empieza a politizarse la vida. El otro día, un buen amigo, José Manuel Otero Novas, que fue vicepresidente del gobierno con ministro de la Presidencia, también en una cena de Navidad, en una cena de Navidad que tuvimos, el aula política del CEU, me pidió que hablara y dice, mira, en la cena tú hablas 10 minutos y luego se establece un coloquio tal con los participantes en la cena y tal, y digo, ¿qué quieres que hable? Dice, habla de política. Digo, José Manuel, de política es todo. La política es todo. A ver, no, tú hablas de política. Bueno, entonces se me ocurrió contar mi experiencia en Checoslovaquia y la figura de Mikhail Gorbachev. Lo que pudo, el subtítulo de la conferencia era Mikhail Gorbachev, lo que pudo ser y no fue. O sea, si hubiera sido Gorbachev, si hubiera continuado Gorbachev al frente de la Unión Soviética, los acontecimientos que estamos viviendo ahora no se hubieran vivido. La Europa de ahora no sería la Europa, sería otra Europa. Ni tendríamos las tensiones o los conflictos que tenemos. Hay un dato importante. Cuando la revolución de Terciopelo, bueno, en la conferencia de Seti hablé de eso. Yo no digo más que la conferencia empezó a las 9 de la noche y yo llegué a casa de mi hermana, donde estaba todo hablando, a la 1 de la mañana. O sea, fíjate tú la que se vio allí. Entonces, yo empiezo diciendo que la política es todo, desde lo que comemos, desde los colegios a donde van nuestros hijos, la educación que reciben, todo es política. La política impregna toda la vida de la persona. Y claro, y depende mucho quiénes marquen esa política para que nuestra vida sea de una forma o de otra, y sea o más cómoda o más incómoda y tal. Entonces, claro, la influencia de los dirigentes políticos es tremendo en la vida, bueno, y lo estamos viendo en cualquier país del mundo.
quien marca las pautas es el que tiene la dirección política del país, ¿no? Así es, Entonces, pero vosotros, y esta pregunta te la he hecho a ti en alguna ocasión, sí. se la he hecho a diplomáticos como Chencho Arias, que han pasado por aquí, a más gente. José Manuel Otero Novas, que es un político gallego además, lo cual Sí, ya es un gallego. doble grado, Sí, inteligente, sí, sí, que formó parte de los gobiernos, y además de Pontevedra, de los gobiernos de UCD. Tú has tenido buenos amigos en los gobiernos del PSOE, en los gobiernos del Sí, Partido sí. Popular y tal, ¿no? Entonces, los políticos, los distintos gobiernos, y después los escalafones de la Administración, el secretario de Estado, los directores generales de la Administración, es gente que pasa, o hasta qué punto, desde un servicio como el que tú has vivido y desempeñado, se tiene la sensación de que los políticos son interinos, pero vosotros siempre estáis ahí, Sí, y además una como cosa... guardianes del Estado. No, y además es una cosa, es muy malo, no es malo, es nefasto que la política entre en un servicio de inteligencia. Claro. Yo lo Porque cuento... lo destruye su esencia. Lo cuento porque además ¿por qué quisieron cargarse a Manglano 2 veces? La segunda ya lo lograron, ¿no? Porque no era un hombre fácil para los políticos. Porque a mí concretamente me encomendó en un caso una omisión que fue ir al País Vasco a un político muy destacado del País Vasco a decirle que el servicio de inteligencia no estaba al servicio de los partidos políticos ni de nadie en personal, que estaba al servicio de España y que lo que él quería era imposible, que no se iba a hacer. Él mantuvo el servicio al margen de la política completamente, siempre ha estado. Y claro, pues había gente que pensaba que eso no tenía que ser así y que intentaban pues instrumentalizar al servicio a favor de pues un determinado partido político o una determinada persona. Eso es imposible, claro, eso no puede ser. Jaime, después de Alta Traición, ¿qué? La película, Pues mira, bueno, la película nos vas a ir contando, sí, pero la película, tú no paras. ¿Algún libro en proyecto? Sí, tengo en mente un tema relacionado con ETA, precisamente, que tengo que darle muchas vueltas. Y tengo también mis memorias, que otro buen amigo, Ignacio Sembrero, periodista, también me presentó la persona que las está escribiendo. Y entonces pues voy a ver si le damos un empujoncito y hemos tenido varias entrevistas, ha escrito ya algunas cosas, pero yo más ocupado en el tema de las novelas, pues lo tenía un poco abandonado. Pero pienso que el año 23 va a ser, si se materializa esto que te acabo de decir, ¿no? De esa parte de la lucha contra ETA. Y las memorias serían las 2 cosas que llevaría durante este año. Oye, que como siempre es una hemorragia de satisfacción, Jaime, tenerte aquí, que vuelvas a vernos pronto. Alta Traición, Jaime Rocha, con prólogo, por cierto, de Ángel Expósito, extraordinario compañero de la cadena COPE, donde cierra su trilogía, Jaime Rocha, y cuenta pues lo que fueron, 2 operaciones. Una en realidad la última fue la definitiva, pero la que tú contribuyes a desmontar o desmontas es la primera para descabezar al entonces jefe, Emilio Alonso Manglano. Y aquí hay una cosa también interesante y que cuento, que fue relacionada con el Frente Polisario. Ah, sí. Las negociaciones que tuvimos a 4 bandas. Cuando metrallan a la patrullera Tagomago. Primero empieza, todo el problema empieza cuando el ametrallamiento de Tagomago 86, y el pesquero Junquito. Y el Junquito. Hay varios muertos y tal, y entonces ahí se expulsa a los representantes del Polisario de España y Manglano me encarga contactar con ellos otra vez. Hay un intento fallido y luego ya por fin en Ginebra nos reunimos y tal, y bueno, hay fotos incluso de la CIDE, el presidente me regaló un bastón de mando. Sí, y una foto tuya ahí con los del Frente Polisario en aquella Polisario, época, pero claro, España no podía decir que mantenía oficialmente cauces abiertos diplomáticos con el Frente Polisario o habían sido expulsados. ¿Y a quién le cae, como siempre, el marrón, con perdón, al CESID de la época, al Centro Nacional de Inteligencia? Sí, además Manglano y algunos colaboradores nuestros que cito con nombres supuestos, pero que ayudaron muchísimo y conseguimos sentar en una mesa americanos, marroquíes, polisarios y nosotros. Y de ahí sale, de esas conversaciones luego deriva en los acuerdos del 91 que establece que tiene que haber un referéndum de autodeterminación en el Sáhara. Así es, que nunca lo ha habido. No sé si lo hablamos. Se tienen varias cosas esto. Yo ahora me doy cuenta, digo, si es que tenemos cosas de ETA, del Polisario. Por eso te digo, esto es muy fastidiado de adaptar al cine. Jaime Rocha, me gustaría tener siempre, digo, un montón de horas para seguir hablando con Jaime Rocha, pero habrá más. Consideren siempre cada una de las entrevistas que mantenemos como
una prolongación de la anterior y un previo a la siguiente. Cuídate Así mucho, es. Jaime. Gracias. Hasta aquí la retaguardia de este miércoles 1 de febrero de 2023, con esas dos entrevistas de excepción que espero que hayan sido de vuestro agrado, tanto la de Jaime Mayor Oreja como la de Jaime Rocha. Cuidaos y hasta mañana, que será jueves 2 de febrero. Hasta mañana.